Y nada, pues un enorme agradecimiento por parte de Sciforms por la invitación, ¿no?, a esta primera jornada internacional de análisis conductual, y en especial a mi colega Diego Macedo Sarmiento, ¿verdad? Porque me ha contactado, ¿no? Me ha solicitado esta colaboración, y con mucho gusto estoy aquí para compartir esta información que espero que sea relevante, ¿no?, para la formación profesional que tiene cada uno de ustedes. Nada, soy el director actual del Instituto Guerrerense de Terapia Conductual, que está en Acapulco, Guerrero, México. Tenemos ya algunos años con el instituto, 10 años, estamos próximos a cumplir 10 años, y ejerciendo como psicólogo tengo ya 13 años de experiencia. A lo largo de estos 13 años, mi principal área en la que he elaborado es la clínica. Tengo formación en terapia cognitiva conductual. Tuve la fortuna de tener algunos entrenamientos, ¿no?, en terapia cognitivo-conductual en Estados Unidos, por parte del Instituto Aaron Beck en el año 2012, algunas certificaciones en terapia racional emotiva conductual también con el Instituto Albert Ellis de Nueva York. Y bueno, en 2014 comienzo a profundizar en el área de las terapias contextuales, que es un área a la que se le está dando bastante difusión en la actualidad. Empiezo en el año 2014 precisamente con la formación en terapia de aceptación y compromiso, y de 2 años a la fecha he profundizado un poco más en lo referente a la terapia analítica funcional. Y bueno, precisamente esta charla que quiero compartirles el día de hoy va relacionado a esta práctica, ¿no?, a la práctica de la terapia analítica funcional, específicamente dirigida al trastorno por estrés postraumático. Cabe mencionar que estuve laborando por aproximadamente 5 años como perito en psicología también, y estuve bastante en contacto, ¿no?, precisamente con este tipo de problemática, a la que desde una perspectiva psicopatológica pues se le ha denominado trastorno por estrés postraumático. Y bueno, quiero comenzar a compartir un poco del material que he preparado para el día de hoy. En un momento comparto esta presentación. Y bien, pues bueno, el tema, como les he comentado, es terapia analítica funcional como una propuesta de intervención para el trastorno por estrés postraumático. Me gustaría iniciar principalmente con una descripción bastante breve, ¿no?, acerca de este trastorno, sus características principalmente, su naturaleza, su génesis y su mantenimiento, ¿no? Y partiendo precisamente de esa conceptualización, de esa breve introducción en el trastorno por estrés postraumático, pues iré también desarrollando una justificación del por qué las estrategias o lo que utilizamos dentro de FAF, terapia analítica funcional, pudiera ser útil en algunos casos, ¿no?, del trastorno por estrés postraumático. Cabe señalar que quiero enfocarme a lo largo de esta charla específicamente en el trastorno por estrés postraumático complejo. No obstante, también me gustaría ir delimitando estas dos variantes que expertos ya han señalado previamente. Y bueno, primeramente, hablarles un poco acerca de las características del TEP. Y nada, pues vamos a ver en diferente literatura que el trastorno por estrés postraumático pues precisamente se divide dentro del
DSM, dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, con diferentes criterios, con diferentes lineamientos a los cuales pues, los profesionales de la salud mental deberían estar enfocados para poder realizar el diagnóstico respectivo de este trastorno, ¿no? No obstante, también me gustaría señalar que se han señalado también 3 grupos principalmente en los cuales se pueden englobar todos estos criterios antes mencionados, ¿no? Primeramente, podemos señalar los síntomas de intrusión que tienen que ver específicamente con, por ejemplo, pensamientos intrusivos, ¿no? que están relacionados precisamente al evento traumático. Cabe señalar este punto importante, ¿no? Que para que se puedan desarrollar estos 3 grandes grupos de características de sintomatología del trastorno por estrés postraumático, previamente debería precisamente presentarse un evento altamente estresante o un evento traumático. De estos eventos, de los cuales ninguno de nosotros está exento, ¿no? Como por ejemplo un grave accidente automovilístico, vivir o presenciar un desastre de tipo natural, por ejemplo, una violación, abuso sexual, una golpiza, violencia familiar o violencia doméstica, son algunos de los ejemplos que pudiéramos señalar como eventos traumáticos o eventos altamente estresantes. Partiendo precisamente de estos eventos, de personas, individuos que han vivido este tipo de situaciones, es entonces que podemos ir señalando estos 3 grandes grupos. Y precisamente yo señalaba primeramente los síntomas de intrusión, ¿no? Como por ejemplo recuerdos intrusivos acerca de estos eventos traumáticos que se han vivido. Podría ser el primer ejemplo de ello, pesadillas, flashbacks, escenas retrospectivas, ¿no? del evento traumático, etcétera, etcétera. En el segundo grupo encontraríamos características o sintomatología relacionada a la excitación o reactividad, que estaría relacionada específicamente a, y principalmente lo quiero señalar, a esto que conocemos como ansiedad, este síndrome de activación psicofisiológica, ¿no? que podríamos delimitar a través de un montón de características, como por ejemplo la taquicardia, sudoración excesiva, resequedad en la boca, temblor, espasmos musculares, cambio de la temperatura corporal, etcétera, etcétera. Tomando en cuenta que la ansiedad sería como una de las principales emociones que están presentes en el desarrollo del trastorno por estrés postraumático. Sin embargo, es importante señalar que el trastorno por estrés postraumático pues es un trastorno multiemocional, ¿no? En donde no nada más encontraremos a la ansiedad, ¿sí? A pesar de haber mencionado que es una de las principales emociones, sino que además podemos encontrar otro tipo de emociones predominantes, ¿no? Por ejemplo, la ira, la vergüenza, la preocupación excesiva, el miedo, etcétera, etcétera. La depresión o la tristeza, que también pudieran estar presentes o implicados dentro del tema. Y por último, un tercer grupo que me parece muy importante señalar, que tiene que ver precisamente con las conductas de evitación, es decir, comportamientos que hasta antes del evento traumático, el individuo, la persona que ha sufrido el evento, no presentaba. En ese sentido, es también importante señalar que cuando nosotros hacemos evaluación del trastorno por estrés postraumático, clínica en el servicio de psicoterapia, pues muchas veces los familiares, las personas que acompañan a estos consultantes, muchas veces pues lo que te reportan, de acuerdo a esto que tú estás indagando, ¿no? sospechando, por ejemplo, que sea trastorno por estrés postraumático, pues los familiares, los conocidos, el acompañante del consultante, precisamente te hablará de esta sintomatología
relacionada al comportamiento evitativo, es decir, las personas te dirán los nuevos comportamientos que esta persona empieza a presentar a partir del evento traumático. Entonces, en ese sentido, siempre será valioso también recabar información con las personas allegadas o que forman parte de la red de apoyo o la red interpersonal de nuestros consultantes. Y bien, yo les comentaba al inicio de esta charla que algunos expertos han señalado que existen dos tipos de trauma, ¿no? Específicamente. El primero, llamado trauma específico o trauma circunscrito, y el segundo, que es el trauma complejo. El primero tiene que ver con situaciones que están relacionadas a situaciones, por así decirlo, situaciones únicas, ¿no? Por ejemplo, decíamos hace rato, un accidente automovilístico, una golpiza, un asalto, etcétera, etcétera. Y el otro tiene que ver más con un trauma de tipo interpersonal, ¿sí? Un trauma que además es, digamos, más frecuente, ¿no? Un evento traumático que pudiera ser como más frecuente. Y el ejemplo más utilizado para hablar precisamente del trauma complejo tiene que ver con el abuso sexual infantil, ¿no? Es decir, podemos encontrar casos de personas que han sido abusadas sexualmente y que esto se dio durante diferentes ocasiones en etapas de la infancia, adolescencia, ¿no? Además de esto, de que puede presentarse en diversas ocasiones, muchas veces este trauma complejo está relacionado también con la cercanía de la persona con la que sufrías o con la que se sufría estos abusos, ¿no? Es decir, podemos encontrar casos donde lamentablemente la persona que abusa pues es un familiar incluso cercano, ¿no? a la víctima de este delito. Bien. ¿Cuál es la génesis del trastorno por estrés postraumático? Y bueno, una forma de entender, y sobre todo una forma parsimoniosa de entender el evento traumático o el trauma, es utilizando los principios del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Prácticamente me refiero a esto como la teoría bifactorial de Maurer, poder explicar el inicio del trastorno por estrés postraumático a través del condicionamiento clásico, mientras que podemos explicar el mantenimiento de las conductas de evitación y todas las características presentadas a través del condicionamiento operante. Prácticamente pues el condicionamiento skinneriano, ¿no? Y vaya, podemos poner el ejemplo de una persona que ha sufrido un accidente automovilístico, ¿no? En donde incluso pudo haber fallecido un familiar en este accidente. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, vamos a encontrar que en ese evento pues hay un montón de estímulos neutros, ¿no? Que al emparejarse, que al aparearse, que al asociarse con estos estímulos incondicionados, ¿no? Llamado accidente automovilístico, pues pueden quedar con una asociación tal, ¿no? Que pueden convertirse en estímulos condicionados, que también de alguna forma a lo largo de la vida del individuo pueden estar evocando respuestas ya condicionadas. Es decir, ciertos estímulos como por ejemplo subirte a un automóvil, conducir, esperar, incluso estar esperando el transporte, por ejemplo, pudieran estar generando todos estos estímulos de alguna forma la respuesta ya condicionada de ansiedad, de temor, preocupación, etcétera, etcétera. Esto, digamos, sería como la primera parte de esto a lo que estamos llamando problemática, ¿no? Trastorno por estrés postraumático. ¿Cómo inicia con este emparejamiento? ¿Y cómo podemos explicarlo? Decíamos, a través del condicionamiento clásico. Por otro lado, el segundo problema, si podemos llamarlo de esa manera, surge cuando empiezan a presentarse comportamientos evitativos, ¿no? Están relacionados con esto que les comentaba, evitar conducir, evitar subirme al transporte público, evitar subirme a cualquier tipo de automóvil, ¿no? O transporte, que de alguna forma, pues esto llevaría
al individuo a alejarse de fuentes de reforzamiento importantes, ¿no? Y nada, pues a medida, dice aquí la diapositiva, a medida que aumenta la excitación, una gama aún más amplia de estímulos evocará respuestas condicionadas. Esto, para quienes hemos profundizado en los principios del aprendizaje, pues tendríamos claro que estamos hablando tanto de una generalización del estímulo como de una generalización de la respuesta. Precisamente, también nos llevaría a pensar un poco en la teoría de los marcos relacionales, cuando se nos habla de la equivalencia de estímulos, ¿no? Si lo vemos hasta este punto, podríamos ir como concluyendo, ¿verdad? Un poco de cómo cómo esta explicación, decíamos hace rato, tan parsimoniosa, no estaría en contraposición, ¿no? O en contra de lo que se proponía desde lo que conocemos como terapia de exposición, o incluso tampoco se contrapone con teorías más actuales, ¿no? O que están, digamos, en boga en este momento, como la teoría de los marcos relacionales, y precisamente sus aplicaciones ya en el consultorio psicoterapéutico a través de la terapia de aceptación y compromiso, que al igual que la terapia analítica funcional, pues es una terapia contextual conductual, una filosofía contextual funcional. Y bueno, precisamente hablando de terapia de exposición, la exposición de alguna forma se presenta en todos los tipos de intervenciones aplicados al trastorno por estrés traumático. Esto podemos analizarlo con esta tan famosa frase que ahora repetimos frecuentemente, ¿no? Los analistas de conducta, es decir, podemos analizar lo que se hace a través de diferentes modelos psicoterapéuticos en su topografía, por así decirlo, y vamos a encontrar tal vez algunas variantes. No obstante, si analizamos su función, pues vamos a encontrar que en muchos de estos modelos psicoterapéuticos, o al parecer en todos los tipos de intervenciones psicoterapéuticas, pues se presenta un grado o algún tipo de exposición a los consultantes que reportan haber vivido un evento altamente estresante o un evento traumático. En ese sentido, el principio de aprendizaje que subyace a la exposición, pues es la extinción. Pero aquí cabe resaltar que al menos lo que yo me he encontrado con algunos colegas es que se cree que la extinción es apuntada directamente digamos, a la respuesta a ansiedad. Y creo que cuando hablamos de extinción, hablamos principalmente de la extinción de los comportamientos evitativos del consultante, es decir, esos comportamientos que está realizando ahora que no realizaba antes del evento traumático, ¿sí? Y que de alguna forma, como objetivo psicoterapéutico, nos debemos plantear esta parte de disminuirlos, ¿no? Disminuirlos principalmente para que la persona pueda retomar nuevamente el control de su vida y pueda aproximarse a eso que es valioso para ellos, ¿no? Utilizando un poco esta filosofía o estos conceptos utilizados dentro de la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, para que los resultados de la exposición, al menos eso es lo que la evidencia nos reporta actualmente, para que los resultados de la exposición sean efectivos, la excitación del cliente, la ansiedad debe ser alta, debe ser sostenida, lo que nos llevaría a tener problemas si no es así. Es decir, podemos correr ese riesgo, ¿no? Muchas veces en terapia de exposición, porque puede ser que el consultante, justamente cuando está contactando con estímulos que son realmente aversivos para ellos, pues puede presentar la ya tan reforzada conducta de evitación, es decir, puede presentar comportamientos con el objetivo de disminuir la ansiedad, la preocupación, los pensamientos, los recuerdos intrusivos, que desde nuestra perspectiva, pues tendría todo el sentido del mundo, puesto que estos comportamientos son los que han funcionado, ¿sí? Desde que se ha vivido, desde que se están presentando los síntomas relacionados al TED. Un punto importante,
es que para que la terapia de exposición funcione de una forma pues eficaz, ¿no? Es importante conseguir algunos puntos. El primer punto es que el terapeuta y el consultante deben tener claros cuáles son los estímulos o cuáles son las señales ambientales, contextuales que evocan la respuesta evitativa. Ese es el primer punto y eso es un gran reto para el terapeuta, poder identificar cuáles son esas variables que están evocando el comportamiento evitativo. Por otro lado, un segundo reto, ¿no?, es lograr, como dice aquí la diapositiva, que el consultante pueda mantenerse con esa ansiedad alta y sostenida, ¿sí? Sería un gran problema que esto no ocurra, puesto que si no ocurre, pues lo que estaría ocurriendo es que la conducta de evitación quede aún más reforzada, ¿no? Y creo que es un reto también para el terapeuta poder explicar esto, al menos cuando trabajamos con terapia de exposición, tal y como les estoy explicando en este momento. Y por último, un punto importante también es que el terapeuta tiene que permitirse vivir o experimentar esa incomodidad que podría estar generando la exposición al consultante. Muchas veces encontramos que que para el terapeuta es difícil, ¿no?, ver ese estado en el que el paciente puede estar, el consultante puede estar a la hora de estarse exponiendo a esa estimulación aversiva. Entonces creo que son 3 puntos que son indispensables para que la terapia de exposición pueda llevarse a cabo de una manera adecuada. Es adecuado, es deseable, ¿sí?, que los estímulos evocadores sean en vivo, ¿sí? Y además de esto, y creo que esto no nada más es dentro de lo que estamos llamando terapia de exposición, ¿sí? O incluso no solamente es para tomar en cuenta cuando trabajamos con pacientes con trastorno por estrés postraumático, sino que siempre será deseable una relación colaborativa entre cliente y terapeuta. Sabemos que lo que hacemos es un trabajo de colaboración, sabemos que lo que hacemos implica un esfuerzo tanto del terapeuta, ¿no?, preparar su sesión, preparar sus métodos de evaluación, preparar algunas herramientas terapéuticas que pudieran ser acordes a los objetivos planteados junto con el consultante. Pero además también este proceso, esto que llamamos proceso de psicoterapia, pues también tiene cierto grado de responsabilidad del mismo consultante. Entonces, lo que es deseable siempre es precisamente esta relación colaborativa entre cliente y terapeuta. Como afirmó Goldfried en 1985, la presentación en vivo, ¿no?, de estímulos evocadores es más poderosa que las presentaciones imaginadas o descritas. Entonces, fíjense cómo aquí, al describir este pequeño texto, podemos ir como imaginándonos por qué FAB podría ser útil para este tipo de casos, ¿no? Que ahorita vamos a tratar de profundizar un poquito en lo que es específicamente la terapia analítica funcional. Y bien, ya enfocándonos un poco más en lo que es el trastorno por estrés postraumático complejo, porque veíamos un poco acerca del estrés postraumático en general, pero ya enfocándonos en trastorno por estrés postraumático complejo, hablamos de que cumple algunas características importantes, ¿no? Y son algunas de las que ya les había comentado casi al inicio de esta charla. El primer punto es que estamos hablando de un trauma que es más elaborado y es más debilitante, es más desgastante para la persona que lo está viviendo, ¿no? Por otro lado, hablamos de que es un trauma de tipo interpersonal, ¿sí? Recordemos que hemos puesto como este ejemplo tan tradicional, ¿no?, como lo es el abuso sexual infantil. Esto implica, ¿sí?, digamos, un gran obstáculo para que el niño empiece a desarrollar habilidades interpersonales. Estas habilidades que de adulto pues van a implicar un montón de problemáticas de tipo interpersonal, problemas de pareja, problemas de redes de apoyo, problemas en la forma en que confía o empatiza con otras personas. Entonces, vaya, esto
esto que ocurre en la infancia, pues produce efectivamente, ¿no?, un gran impacto en muchas de las cosas o en muchos de los comportamientos que se tienen como adultos. Se establece, digamos, un repertorio conductual específico en el cual la persona se está moviendo, incluso un repertorio conductual muchas veces bastante limitado y que obstaculiza, que obstruye precisamente un desarrollo, ¿no?, adecuado de acuerdo a lo que al paciente le gustaría tener o realizar en su vida. Por otro lado, ocurre durante un periodo prolongado. Estamos hablando de que estos eventos traumáticos ocurren durante un periodo prolongado o puede ocurrir también en repetidas ocasiones. Y vuelvo a resaltar esta parte importante, ¿no?, que también hablamos de que es un trauma en la cual hay una cercanía, incluso un parentesco con la persona con la que se está viviendo este tipo de evento traumático. Partiendo de eso, entonces, FAB, ¿sí?, la terapia analítica funcional, podemos haber leído un poco acerca de FAB. Sabemos que FAB es una terapia que se focaliza principalmente en la relación terapéutica, ¿no? Es decir, la relación terapéutica es el transporte, es el vehículo, ¿no?, a través del cual se da el cambio del consultante, primero en consultorio psicoterapéutico, y luego estos resultados empiezan a generalizarse en la vida del consultante y en actividades que realiza día a día y en la forma en que tiene un desempeño interpersonal con otras personas, ¿no? Y bueno, a partir de esto empezamos a ver a la terapia analítica funcional como un ejercicio de exposición. ¿Sí? Es una parte aquí interesante. Estamos viendo a FAB como una terapia de exposición, ¿sí?, sin embargo con una pequeña variante en relación con la terapia de exposición prolongada tradicional, ¿no? Esta pequeña variante es que dentro de FAB la estimulación que se va a intentar producir, esta estimulación aversiva que se va a intentar producir, no va a ser una estimulación continua, ¿sí? No vamos a intentar mantenerla tal vez durante mucho tiempo, pero sí vamos a estar creando, creo que esta es la palabra, creando las oportunidades, creando ese contexto para que se dé la estimulación aversiva y el consultante pueda, por un lado, exponerse, ¿no?, a esta estimulación, y por otro lado empiece a practicar nuevos comportamientos que le ayuden a alcanzar los objetivos que se han planteado en un inicio de él. Entonces, ¿qué es la terapia analítica funcional? Rápidamente, ¿no? Bueno, pues de entrada, pues es una terapia derivada del conductismo radical, ¿no? Tenemos una filosofía contextual funcional, esto que implica que texto en donde hay variables específicas ambientales, ¿no?, que son variables ante las cuales hemos aprendido a lo largo de nuestra historia de vida, hemos aprendido a actuar, hemos aprendido a tener comportamientos muy concretos, ¿no?, y que precisamente esta historia me lleva a seguir comportándome de esa manera, ¿sí? Y por otro lado, una parte importante de analizar los fenómenos conductuales desde esta postura filosófica es que además me va a permitir entender que esos comportamientos que se evocan, que se realizan, se hacen en un contexto determinado, pues tienen una función también bastante concreta, ¿no? Tienen una función o funciones de las cuales el terapeuta debe percatarse, ¿no? Es importante que el terapeuta pueda analizarlas, pueda estudiarlas, y que el mismo consultante pueda entender también cómo es que estos comportamientos se dan en un contexto específico y además tienen una función o tienen funciones también bastante concretas, ¿no? Y bien, eso digamos es como el primer punto importante acerca de FAB, de la terapia analítica funcional. Por otro lado, yo les decía hace rato, FAB se focaliza en la relación cliente-terapeuta. Esto
esto precisamente va a ser el núcleo del proceso. Es algo que yo como terapeuta FAB, ¿sí?, enfocado en terapia analítica funcional, pues estaré prestando atención. ¿Qué está ocurriendo en esa interacción que estoy teniendo con mi consultante? ¿Qué está ocurriendo? ¿De qué manera esta conducta o esos comportamientos que ocurren en el consultorio psicoterapéutico guardan una relación, ¿sí? ¿Qué tan estrecha es esa relación que guardan con las conductas que el consultante tiene allá afuera, con sus otras relaciones interpersonales? Y es que esa es la lógica que vamos a estar analizando desde PAP, ¿no? El consultante puede estarte reportando un montón de problemáticas, muchas problemáticas, y el terapeuta FAB estará intentando frecuentemente ver esa problemática y cómo ocurre dentro de esas interacciones que tú tienes con tu consultante, desde el momento incluso en donde acuerdan el horario de la sesión, desde el modelo en que acuerdan el costo de honorarios, desde el momento en el que acuerdan que tal vez la semana que viene lo vas a ver en un horario distinto, desde el momento en que le propones una tarea para casa, desde el momento en el que le pides que conteste un cuestionario en tu consultorio, o incluso desde el momento en donde le pides que analice un poco el análisis funcional que tú estás implementando en la sesión psicoterapéutica. Entonces, son muchísimas interacciones, muchísimas situaciones, muchas de ellas que incluso no están bajo tu control, como por ejemplo que te toquen la puerta en plena sesión de psicoterapia. Es decir, cómo reacciona el paciente a eso, cómo actúa y cómo esa conducta que está presentando en ese momento guarda una relación estrecha con lo que te reporta como problemática que le ocurre allá afuera, ¿no? En ese sentido, la terapia analítica funcional está diseñada para promover oportunidades. Y yo creo que esta parte está un poquito más resaltada y es una parte que a mí me gusta muchísimo y siempre lo estoy señalando, ¿no? El terapeuta FAB no espera a que las oportunidades ocurran, ¿sí?, a que el contexto aparezca, el contexto se dé, ¿no? Sino el mismo terapeuta FAB hará comportamientos que puedan generar precisamente ese contexto, que decíamos hace rato, esa estimulación aversiva, ¿sí?, para que el consultante pueda exponerse a ella. Y al mismo tiempo generará también un contexto que le permita al paciente actuar y dar un comportamiento o hacer un comportamiento distinto al que te ha reportado como comportamiento. Entonces, FAB está diseñada para eso, para que el terapeuta pueda promover oportunidades terapéuticas interpersonales y que posteriormente los efectos encontrados en el consultorio terapéutico puedan tener una generalización a la vida del consultante. Bien. FAB maneja, estamos hablando de cómo podemos observar estas SRs dentro de esto que llamamos, ¿no?, en psicopatología, trastorno por estrés postraumático. Y sí me gustaría aclarar que no precisamente en todos los casos estos van a ser conductas clínicamente relevantes, ¿sí? FAB nos habla de que hay dos tipos, uno, que son las conductas problemáticas que el consultante tiene allá afuera, pero que están apareciendo en el consultorio terapéutico, ahí frente a ti, terapeuta. Esas son las SR1. Tenemos por otro lado las SR2, que son conductas que podemos llamarle como conductas de mejoras, ¿no?, mejorías del consultante, y que precisamente nos van a indicar que el consultante está avanzando, ¿sí?, de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a sus valores, ¿no?, utilizando un poco los términos de la terapia de aceptación y compromiso. Y por último, las SR3, que son explicaciones funcionales que el consultante puede dar acerca de su propio comportamiento. Entonces, a manera de ejemplo, nuevamente, resaltar esto, no quiere decir que estas SR1 que yo he escrito aquí sean CSR1 en todos los casos. Vamos a tratar de contextualizar siempre y tener pues nuestra conceptualización de caso que voy a mencionar a continuación.
Entonces, CCR1, ejemplos, evitación de la intimidad. Ahora, ojo con esto, la evitación a la intimidad o de la intimidad puede implicar un montón de conductas bastante concretas, ¿no? La desconfianza, de igual manera. Todo esto, por ejemplo, implicaría, ¿qué cosas? Por ejemplo, implicaría que el consultante evite el contacto ocular o que ante un determinado comportamiento o comentario del terapeuta, el consultante baje la mirada, ¿sí? Otro ejemplo podría ser responder brevemente a todas las preguntas del terapeuta o simplemente decir no sé, no sé, no sé. Otro ejemplo podría ser que el consultante exige ser atendido o pregunta de una forma intensa, de una forma apasionada al terapeuta si él ya ha sufrido algo similar. Por ejemplo, el consultante que te llega a decir, ¿y tú ya has sufrido un abuso sexual? ¿O cómo me piensas ayudar tú a mí? Digamos, en un momento de molestia, en un momento de enojo o de ira por parte del consultante. Otro ejemplo podría ser que el consultante insulta al terapeuta o que cancele la cita, ¿sí? Recordemos una cosa importante, que desde una filosofía contextual funcional, pensar, percibir, sentir, recordar, categorizados, ¿no? Dentro de estas CR1, CR2. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra labor como terapeutas al llevar a proceso de extinción, ¿no? Estos comportamientos? La idea principal es que estos comportamientos disminuyan, ¿sí?, en frecuencia, duración, intensidad, pero que además podamos aumentar otro tipo de comportamientos y que esto precisamente pues son mejoras del cliente que ocurren en la sesión terapéutica. En las primeras etapas del tratamiento, generalmente no se van a observar o son mínimamente discernibles. Pues vean que está presentando una CCR1 clínicamente relevante. Y por otro lado, la CCR3 describe su propio comportamiento, y bueno, pues de alguna forma, estas también son descripciones de equivalencia. Una disculpa, tuve una pequeña falla, pero continúo. Comparto el material nuevamente. Okay. Bien, entonces, estaba en esta parte de las conductas clínicamente relevantes 3. Un punto importante dentro de FAB es el tema de las 5 reglas, ¿sí?, que son reglas a las que nos apegamos dentro de los procesos psicoterapéuticos. La regla 1 nos señala que debemos estar conscientes de cuáles son las CCRs del consultante, que previamente he comentado. Cuanto mejor esté el terapeuta observando las CCRs, mejor será el resultado. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que entre más atentos, entre más claras tengamos las CCRs, también será mucho más sencillo que podamos actuar o comportarnos de una manera natural. Esto implicará que ante una CCR2, por ejemplo, el terapeuta pueda tener una conducta, lo más natural posible en un intento de reforzar ese nuevo comportamiento o ese comportamiento que hemos categorizado como una CCR2. En la regla número 2
Esto implicaría evocar, ¿sí? Acuérdense que FAB promueve el contexto, o el terapeuta FAB creará las oportunidades para promover ese contexto. Entonces, evocaremos las conductas, ¿sí? La relación ideal entre el cliente y el terapeuta evoca muchas veces CSR1 y también prevé el desarrollo de conductas clínicamente relevantes. La regla 3 implicará reforzar la CSR2 o bloquear la CSR1. En la regla 4 es importante observar los efectos potencialmente reforzadores del comportamiento del terapeuta. Esto implica que debo asegurarme, debo corroborar qué tan reforzante ha sido mi comportamiento, o cuál ha sido el impacto que ha tenido mi comportamiento en el cliente, en el consultante. Esto muchas veces se plantea de esa forma. Es como, oye, y de esto que te acabo de decir, ¿qué impacto ha tenido en ti? ¿O cómo te has sentido de esto que yo te he dicho? Entonces, a través de preguntas de este estilo, pues corroboramos en la regla 4 qué tan reforzante ha sido mi comportamiento en la conducta del paciente. Obviamente, si esto ha sido reforzante, pues eso implicará que aumenta la probabilidad de que ese comportamiento vuelva a repetirse dentro del consultorio terapéutico. Y conforme comience a repetirse, mi tarea seguirá siendo la de reforzar esa conducta para que el efecto pueda generalizarse. Y por último, en la regla 5, pues vamos a seguir dando interpretaciones de las variables que afectan el comportamiento del cliente, del consultante, y vamos a intentar llevar esta respuesta allá afuera, ¿no? a la vida real del paciente. Bien, me acabo un poco mi tiempo. Voy a tratar de ir un poquito más rápido en estos puntos. La Super FAB no está exento a las relacionadas con los que tienen trastorno por este terapeuta FAB, pues el supervisor analice, reflexione junto a... Puedes seguir creciendo tú como terapeuta y como persona mientras trabajas con tus clientes. ¿Cómo manejas la situación cuando lo que es mejor, cuando es el mejor interés del cliente, choca con lo que es mejor para ti como terapeuta? Entonces, el supervisor tiene la tarea precisamente de ir ayudando al supervisado, ¿no? Cómo comportamientos que incluso, fíjense qué interesante es esto, que incluso se pueden presentar dentro de la supervisión, pueden ser comportamientos problemáticos que también se están presentando dentro de la relación terapéutica con tu consultante. Entonces, en FAB siempre se va a estar resaltando la importancia de la supervisión con una persona definitivamente pues con mayor experiencia, o que pueda ayudarte a encontrar estas problemáticas que tú estás. Bien, entonces, en términos de exposición graduada, antes de abordar el material traumático, es buenísimo incluir el aprendizaje a ciertas habilidades, ¿no? Por ejemplo, que el paciente empiece a manejar sentimientos intensos, que tenga habilidades de autocuidado, que tenga habilidades para crear o contactar con una red de apoyo. Esto implicará que muchas veces el primero en esa red de apoyo vas a ser tu terapeuta. Estas habilidades requieren saber cosas, saber cómo pedir ayuda, cómo recibirla, tanto del terapeuta como de otras personas en sus vidas. Muchas veces uno de los errores que cometemos como terapeutas cuando trabajamos con trastorno por estrés postraumático es querer correr rápidamente al abordaje del evento traumático. Muchas veces, lamentablemente, esto implica el abandono rápido, ¿no?, del proceso de terapia. Es decir, podemos provocar una estimulación tan aversiva que el consultante no tolere y que prefiera mejor abandonar el proceso psicoterapéutico. Bien. Yo tengo por aquí una interacción de dos, pero pues en ese tiempo voy a compartirles solamente una.
una interacción que tuve por ahí hace algún tiempo con una consultante y que me ha parecido como un buen ejemplo, ¿no? De cómo muchas veces es importante crear ese contexto, crear esas oportunidades para que se empiece a crear esta relación terapéutica intensa, que finalmente es lo que intentamos promover en terapia analítica funcional para generar el cambio. Yo le decía a mi consultante lo siguiente: te agradezco mucho por decirme lo que me acabas de comentar. Entiendo que es muy difícil para ti vestir o usar accesorios de mujeres. Y no solo eso, sino el hecho de decírmelo indica que estás poniéndote en una zona de riesgo. Esta consultante me dice, sí, creo que estoy sintiendo algo extraño. Y yo le contesto, bueno, tratemos de explorar eso. Tomando en cuenta lo último que dijiste al final de nuestro encuentro pasado, sobre que no me has contado cosas que son más difíciles para ti, ¿podrías decirme al menos una de esas cosas? Vean cómo intento promover ese contexto aversivo, ¿sí?, que le permita generar a ella una nueva conducta, es decir, una CCR2. No obstante, vean lo que ella contesta. Ella me dice, bueno, es que no sé si pueda hacerlo. O sea, tenemos aquí una clara CCR1. Ante esta respuesta, yo le digo, entiendo perfectamente esa percepción, ¿sí? Digamos, lo valido, ¿no? La valido, pero le pregunto, ¿cuál ha sido tu experiencia en estas sesiones conmigo cuando te pones en una zona de riesgo? Vean cómo el terapeuta, en mi caso, corro el riesgo intentando evocar una CCR2 nuevamente. Ella dice, creo que es difícil hacerlo, pero al final no hay nada malo. Vean que ella responde eso, puede identificarlo, y ella da un giro hacia la CCR2, que son de estas conductas que queremos conseguir más en el consultorio terapéutico. Me dice, bueno, algunas de las cosas que no te he dicho es lo que tiene que ver con la muerte de un amigo. Para mí era como un hermano, yo sentía que me moría, lloré mucho, él fue el único hombre mayor con el que conviví que no abusó de mí. Yo siendo una niña fue el único hombre que nunca me vio de mala manera, y ella empieza a llorar. Yo respondo ante eso y lo único que le digo es, él era un refugio para ti. Yo intento actuar de una forma bastante natural, intentando reforzar esa CCR2. Y ella me dice, definitivamente, él era mi refugio. ¿Sí? Entonces, creo que es una interacción que puede ejemplificar bastante bien todo esto que les he comentado. Creo que es importante desde esta perspectiva, ¿no? Terapia analítica funcional, el terapeuta pueda correr esos riesgos y sobre todo que, como les comentaba anteriormente, que el terapeuta pueda llevar también un proceso de supervisión, ¿no? Donde nos permitan también identificar cuáles son esas conductas problemáticas que incluso podrían estar reforzando conductas problemáticas del consultante. Entonces creo que me gustaría concluir con eso. Nada, les agradezco muchísimo la invitación nuevamente a este evento. Espero que la información compartida sea de bastante utilidad y los invito a seguir en las redes sociales, ¿no?, del Instituto Guerrerense de Terapia Conductual, el cual tengo el honor de dirigir desde hace ya casi 10 años. Los invito a seguir las actividades y los invito también a seguirse formando. Me pueden encontrar también en Facebook como psicólogo Eric Acevedo o como Eric Acevedo simplemente. Quedo a sus órdenes y un gusto haber compartido con ustedes. Les envío un fuerte abrazo desde Acapulco, Guerrero, México. Hasta